Bueno, vamos a iniciar otra vez la grabación, porque resulta que no se vio lo que en realidad colocamos, eh, porque no se compartió pantalla y no me dijeron que había que compartir pantalla, que no se veía las imágenes. Pero bueno, vamos a comenzar de nuevo, otra vez. Ok. El curso se llama Resistencia y Ensayo de los Materiales, donde en realidad vamos a ver todo lo relacionado a esa materia y por supuesto a lo que nosotros tenemos. Como ven, este es el portal Saya, ¿no? Aquí está la materia, tenemos el llamado a clases de resistencia a través de el link en la cual nosotros tenemos aquí del team. Podemos dar por acá, por este lado, por clases de resistencia a los materiales o por este link de abajo que nosotros podemos hacer. Entonces, cualquiera de los dos, nosotros los podemos ubicarlos para poder en realidad accesar hacia la clase. El segundo link es del WhatsApp, ¿no? Este WhatsApp, simplemente vamos a dar a este chat, si estamos en el teléfono, o simplemente escanear a través de este QR que nosotros tenemos allí, ¿no? De código de imagen que nosotros tenemos allí para poder acceder a la prueba. Eh, Como ven, dentro de la materia, por supuesto, antes de empezar la materia, nosotros vamos a hacer una prueba diagnóstica. Esa prueba diagnóstica la vamos a hacer a través de este link, ¿no? Donde simplemente vamos a cliquear, a pinchar, como dice la gente, y por supuesto allí bajamos la prueba diagnóstica y por supuesto inmediatamente obtenemos la prueba diagnóstica para poderla hacerla. Esa prueba diagnóstica, como ustedes ven, la vamos a realizar en un documento Word y subirlo a la plataforma en un archivo PDF, donde tendríamos aproximadamente el peso de ella no debe superar los 2 megas. Ahora, ¿en qué consiste la prueba diagnóstica? La prueba diagnóstica la vamos a tomar con respecto a ella, ¿no? Como ustedes ven, ahí está aquí la prueba diagnóstica. Tenemos la unidad curricular, que sería resistencia a los materiales, y está evaluando todos los conocimientos relacionados previas a esta materia, como son conocimientos de física en el área del estudio de fuerzas, las interacciones entre las partículas, las fuerzas y la gravedad, el equilibrio de fuerzas, el análisis y diagrama de cuerpo libre, los conocimientos básicos de la mecánica aplicada o estática y el análisis de estructuras, tipos de fuerzas aplicadas, centros de gravedad, momento de inercia y análisis de viga. Esto es el conocimiento previo que nosotros tendríamos para poder ver esta materia, ¿no? O sea, vamos a decir, las cátedras que vimos anteriormente que están relacionadas y que sean necesarias para ver resistencia y de los materiales, o sea, con la que prela esta materia. Entonces, en este caso vamos a utilizar una serie de preguntas en el cual vamos a medir el nivel de conocimientos que ustedes tienen acerca para poder ver esta materia. Este nivel de conocimiento, por supuesto, va a requerir, va a ser un baremo en el cual nosotros vamos a observar qué tanto conocimiento tiene y cómo nosotros podemos mejorar nuestras estrategias para poder redimensionarlas y, por supuesto, eh, impartir conocimientos hacia ustedes en los cuales les faltan. Las preguntas son sencillas, simplemente son relacionadas a lo que nosotros vimos en física y en mecánica aplicada, que en este caso que se entiende por fuerza. Aquí vamos a aplicar que es una fuerza, ¿no? Relacionado a ella, y todo lo que vimos allá no son preguntas cortas, son preguntas que en realidad debemos desarrollar para poder establecer el conocimiento que nosotros tendríamos allí. En cuanto a los tipos de fuerzas que existen según su aplicación, que es la segunda pregunta. La tercera pregunta, que son las componentes ortogonales de una fuerza, ejemplo, ¿no? Entonces, cuando nosotros las hacemos a través del eje X y a través del eje Y las componentes que nosotros generamos a través de ellas, qué artificio utilizamos a través de la trigonometría para poder calcular esa fuerza, ¿no? En función del ángulo y, por supuesto, en función de las formas trigonométricas que nosotros aplicamos, las más sencillas, ¿no?
por supuesto, en ese sentido. ¿Qué se entiende por momento producido por una fuerza? ¿No? En este caso, la pregunta número 4. Momento viene siendo por distancia, pero ustedes tienen que explicarlo más detalladamente. El número 5, que sería cómo calcular las fuerzas de los apoyos en un diagrama de cuerpo libre, ya que tendríamos un cuerpo y por supuesto ese cuerpo está soportado en unos apoyos, pueden ser de diferentes tipos de apoyo, y en el cual nosotros vamos a calcular ciertas herramientas para poder calcular esa fuerza que estudian la mecánica estática. Por supuesto, la mecánica estática estudia cuerpos estáticos, pero para hacer eso nosotros necesitamos unas fórmulas necesarias para poder establecer los cálculos que se hace necesario. Y por supuesto, observar a quién se lo vamos a aplicar, cómo lo vamos a aplicar, ¿no? Por eso que dice que estudie la mecánica estática. ¿Qué es un esfuerzo? En realidad esto es un concepto nuevo para ustedes, que es un esfuerzo. El esfuerzo está relacionado a la fuerza sobre área, una relación, una intensidad de fuerza sobre una área determinada y la cual determina la cantidad de resistencia que pueda soportar un cuerpo, ¿no? Ustedes van a hacer de su conocimiento que es en realidad que entiende por esfuerzo. ¿Qué son propiedades mecánicas de un material? Esto lo vieron en una materia que va muy paralela a esta, que se llama tecnología mecánica o ciencia de los materiales. Allí vieron parte de lo que es las propiedades de los materiales a través del ensayo de esfuerzo de formación. Y por supuesto, determinaron ciertas propiedades mecánicas, como son la ductilidad, la maleabilidad, etcétera, 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 todas las que están relacionadas a la deformación. Entonces, esa la van a responder allí. ¿Cuáles son los métodos de análisis de una estructura? ¿Cuáles son esos métodos de análisis que nosotros tenemos en una estructura? En realidad existen varios métodos en los cuales nosotros tenemos que basar. Uno es el método de corte, el otro es el método de sección, el otro es el método de nodo. Entonces, en realidad, ustedes lo explican allí para poder hacer esos análisis de estructura que vieron en mecánica aplicada. Y el último, que sería cómo se realiza el análisis de fuerzas en viga. Para hacer los análisis de fuerzas en viga, por supuesto, lo primero que tenemos que hacer es un diagrama de cuerpo libre para determinar las reacciones que están en esos apoyos de esas vigas, dependiendo del tipo de los diferentes tipos de vigas que nosotros tengamos allí. Y una vez establecido eso, por supuesto, tendremos que hacer dos tipos de diagrama, el diagrama de fuerza cortante y el diagrama de momento flector, que va establecido a través de ella. Ok, entonces esto es la prueba diagnóstica, simplemente medir el nivel de conocimiento que ustedes tienen para poder en realidad determinar, en este caso, cuántas estrategias nosotros tenemos que aplicar para poder en realidad solventar sus deficiencias en conocimiento para así poder ver esta materia. Ok, entonces eso es con respecto a esa materia. Ok, entonces, por supuesto, la materia está compuesta por unidades, depende de lo que nosotros tengamos allí. Entonces, la unidad 1, en este caso, que está en análisis de fuerzas, momento flector, la unidad número 2, que es esfuerzo y deformación, la unidad número 3, que es esfuerzo inducido por torsión, la unidad número 4 es esfuerzo inducido por flexión en vigas. ¿Está bien? La unidad número 5, análisis de estado combinado de esfuerzos, y la unidad número 6. Bueno, no tenemos unidad número 6 aquí. Pero bueno, entonces aquí vamos a utilizar para desarrollar esas unidades, por supuesto, nos vamos a ir a quién, al plan de trabajo que nosotros realizamos previo para poder establecer las estrategias y cuando nosotros tenemos esas evaluaciones. Ok, entonces en este caso estaría exactamente en la primera parte. Primero el contenido programático, que es el que nos suministra el Santiago Mariño. Segundo, la presentación del docente, que ahí estoy yo, con mi cara, bueno, con mi rostro, con el nombre, el ingeniero Ariel Ferrer, ¿no? Y por supuesto, también obtenemos lo que es el plan general de trabajo. Ese plan general de trabajo, por supuesto, en este caso, plan general o PGA de la asignatura. Entonces, el plan general de la asignatura sería para el 2025-2, ¿no? En este caso, para el SAYA. Aquí, en ese plan, por supuesto, ¿qué vamos a plasmar? Vamos a plasmar todo el contenido programático que nosotros vamos a desarrollar
en la materia. En este caso, el plan de trabajo está relacionado a cada una de las unidades que nosotros podemos desarrollar. La unidad 1, fuerzas axiales, fuerzas cortantes, momento flector, con sus ecuaciones de estática en los apoyos, las reacciones de los apoyos, la definición de fuerzas axiales, este, fuerzas axiales, las reacciones de los apoyos, la definición de fuerzas axiales, ¿ok? Eso es para la unidad número 1. En la semana número 1, por supuesto que es esta semana, ¿qué deberíamos hacer? Una prueba diagnóstica. Esta prueba diagnóstica no tiene valor alguno, simplemente para medir el nivel de conocimientos. Después tendremos de la unidad 1, tendríamos que desarrollar la unidad número 2. En la unidad número 2 vamos a ver lo que es tensiones o esfuerzo. ¿Qué es un esfuerzo o una tensión? Es lo mismo. Los tipos de esfuerzos, tipos de esfuerzos internos, esfuerzos normales, en este caso, de compresión y tracción, fuerzas cortantes, fuerzas axiales, y lo que es determinar la ley de Hooke, ¿no? La ley de Hooke para cuando se aplican, en este caso, un ensayo de esfuerzo de formación, de lo que nosotros tenemos allí para determinar el modo de elasticidad, la resistencia de los materiales, bueno, y todo lo que está relacionado a ese ensayo de esfuerzo de formación. La unidad número 3 está relacionada a las deformaciones. ¿Cómo hacer esos cálculos de esas deformaciones en los elementos internos de una estructura? ¿Está bien? Y allí podemos determinar esas deformaciones. Unidad número 4 es que es la esfuerzos, en este caso, esfuerzos cortantes en vigas. ¿Ya? Entonces, ahí vamos a ver todos los diferentes tipos de esfuerzos que nosotros podemos plantear a otra viga que vimos en mecánica aplicada, pero que ahora lo vamos a relacionar con los esfuerzos. ¿Ya? La unidad número 6 y 7 está relacionada con los esfuerzos combinados que nosotros vamos a utilizar y el diseño de columnas. Ya hasta ahí es prácticamente todo lo que vamos a ver en esas unidades. Ahora va a depender de los exámenes. Los exámenes van a ser en la semana 4, en la semana 5. Quiere decir que si ya tendríamos la semana número 1, la 2 y la 3 sería para poder dar clases y avanzar. ¿Está bien? Ya en la semana 4 ya tendríamos que realizar el evaluativo. En esa semana 4, por supuesto, tenemos que entregar antes, en esa fecha prevista, ya que esa es la programación que nosotros tenemos para poder entregar notas. La semana número 5, a pesar de que nosotros vamos a dar clases y ustedes a la vez están haciendo los evaluativos, en la semana número 5 tendríamos que hacer el siguiente evaluativo. Primero el del 10 y después del 20. Aquí hay un error. Entonces, aquí hay un 10 y un 20. Por supuesto, en esa semana número 5 igualmente vamos a ver otro contenido programático para poder evaluar, en este caso, el segundo evaluativo del primer corte. No, después de la semana número 4 y 5, en la semana número 9 se presenta el siguiente evaluativo del segundo corte. ¿Está bien? Sería la semana número 9 y la semana número 11, ¿no? Entonces, ahí sería el 17-11 del 25 y la semana número 11, que sería el 01-12 del 25. Como ustedes ven, el primer corte y el segundo corte estarían en el rango de evaluación de este año, pero el tercer corte ya estaría para enero, febrero, ¿comprendieron? Que sería en la semana número 14, ¿no? La prueba diagnóstica, la prueba de ese corte, que sería el 19-1 del 26, y la otra prueba sería en la semana número 17, que sería el 9-2 del 26. Y ahí cumpliríamos todos los requisitos que nosotros tendríamos que hacer para aprobar esta materia. Bueno, eso es prácticamente el resumen que yo di anteriormente, que no se grabó porque en realidad lo habíamos grabado mal, ya que no estábamos compartiendo pantalla. Y nadie me dijo que no estaba compartiendo pantalla. Pero no importa, aquí está de nuevo acerca de esta materia. ¿Qué vamos a hacer allí? Simplemente contestar primero, contestar lo que está acerca de la prueba diagnóstica. Acerca de ello. El enlace WhatsApp, se me olvidó.
El enlace WhatsApp, sí, yo lo dije, el enlace WhatsApp, aquí estaría a través de este link que nosotros tenemos allí o a través de este logo, en este caso QR, que nosotros podemos escanear con el teléfono, que tienen teléfonos más inteligentes. Bueno, y esto es prácticamente la introducción de la unidad. La semana que viene vamos a comenzar con los ejercicios. ¿En qué ejercicio consiste? Bueno, los ejercicios en realidad van a consistir en prácticamente dar clases primero sobre el uso de las unidades que nosotros tenemos para esta materia, que son unidades sencillas, los prefijos que nosotros utilizamos para ver esta materia, y otras unidades que utilizamos en mecánica. Estas unidades casi no las utilizamos en esta materia. Por supuesto, y lo que es la primera parte, que es la relación de fuerzas, como nosotros podemos establecer una fuerza como un vector, cómo nosotros podemos calcular esa fuerza a través de sumas, cómo nosotros podemos conseguir las componentes ortogonales de una fuerza aplicando la trigonometría, cómo nosotros podemos utilizar también para el cálculo de fuerzas el teorema del seno y el teorema del coseno, y por supuesto, cómo establecemos un esfuerzo. ¿Está bien? ¿Cómo establecemos un esfuerzo? A través de la ecuación que el esfuerzo es igual a la carga sobre área, qué significa un esfuerzo axial, qué significa un esfuerzo constante, qué significa, y así sucesivamente vamos a resolver en realidad los problemas que anteriormente vamos a realizar. Como ven, hay muchas gráficas que nosotros tenemos que hacer para poder entender el ejercicio. El ejercicio no se hace, no. Aquí hay que hacer gráficos para poder en realidad entender cómo se realiza un ejercicio. Y esto es un trabajo arduo que nosotros tenemos para poder en realidad mostrar cada uno de los ejercicios y plasmarlo en este caso en un documento Word para después poder a través de ella simplemente ir explicando poco a poco cómo realizar los ejercicios, como este problema que se presenta allí. Ahí hay una carga y en esa carga, por supuesto, hay dos tipos de apoyo, una fuerza que va en este sentido y dos fuerzas que van en este sentido que son desconocidas y que nosotros tenemos que aplicar, igual que mecánica aplicada, donde podemos hacer momentos, que siempre se hace momentos donde existe mayor fuerza, para poder calcular la fuerza. Esta fuerza tendríamos que descomponerla en componente en X y componente en Y para poder establecerlo. Para hacer eso, nosotros primero tendríamos que buscar el ángulo que en realidad estaría de este lado, para poder colocar las fuerzas en realidad, las fuerzas en X y las fuerzas en Y. Entonces, inmediatamente proceder a hacer las evaluaciones de los esfuerzos. Como ustedes ven, hacemos un diagrama de cuerpo libre del esfuerzo, que en realidad descomponemos la fuerza. Una vez que descompongamos la fuerza en su componente, inmediatamente aplicamos las ecuaciones para poder establecer los esfuerzos en cada uno de ellas. Bien, entonces son en realidad ejercicios que nosotros podemos hacer. Cada uno de los esfuerzos, por supuesto, va a depender de los elementos que nosotros tendríamos. En este caso son esfuerzos axiales para este elemento y este elemento, pero los esfuerzos en los apoyos también se necesitan calcularlos, porque hay esfuerzos cortantes que nosotros tendríamos que calcular a través de ellos. Por lo tanto, tendríamos que ver cómo están esos esfuerzos en cada uno de los apoyos para poder establecer en realidad las cargas en cada uno de ellos. Pues existen esfuerzos por corte y esfuerzos por aplastamiento. Esos esfuerzos por corte y esos esfuerzos por aplastamiento tienen algunos procedimientos que nosotros tenemos que calcular de acuerdo a ello. Y por supuesto, también existen esfuerzos en los pasadores que hay que calcular también para ver si en realidad los materiales son capaces o no son capaces para soportar esas cargas que nosotros tendremos allí. ¿Es compleja la materia? Bueno, compleja cuando en realidad no se pone atención, pero si ustedes van poniendo atención poco a poco en cada uno de los ejercicios que nosotros vamos a desarrollar, van a ver que los procedimientos a veces son como repetitivos en cierto sentido. Lo que pasa es que cada ejercicio va a depender en realidad de los análisis que nosotros hagamos de esos diagramas de cuerpo libre y de las fuerzas que actúan sobre esos diagramas de cuerpo libre. Hay que hacer los análisis, no es así, como así, no es así. A veces lo colocamos en realidad en la inteligencia artificial y la inteligencia artificial va a dar muchos errores porque en realidad la inteligencia artificial no va a hacer un análisis en los cual podemos establecer ello. Entonces,
Quiere decir que tendríamos que aplicar muchos razonamientos para poder hacerlo. La inteligencia artificial da una idea, más no me da los resultados exactos de lo que nosotros estamos haciendo para cada uno de los ejercicios, porque cada ejercicio tiene su solución particular que nosotros hacemos. Bueno, no les quito más tiempo, hasta aquí llegó la introducción que nosotros vamos a hacer la semana que viene. Vamos a hacer estos ejercicios para poder en realidad darnos la idea de cómo nosotros podemos desarrollar esta materia. Bueno, no les quito más tiempo, nos vamos para acá y aquí dejamos de compartir. Muchas gracias. Y disculpen lo malo.